El otro tema es ¿qué debemos hacer? Ayer dije toda la fuerza del Estado. La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña y apenas cambió la estrategia y siempre lo hemos dicho, es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización. Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada. 6 años de guerra contra el narco, 6 años en donde Peña armó a través de un comisionado autodefensas, no funcionó. Y nosotros es la cero impunidad y la justicia y la atención a las causas, las dos. Y al mismo tiempo la presencia e inteligencia y justicia social y también un verdadero sistema de justicia en donde un delincuente pueda ser detenido o presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio. El fortalecimiento de las instituciones de justicia. El pasado 1 de noviembre, durante la celebración de Día de Muertos, fue asesinado en la plaza principal del municipio michoacano de Uruapan el alcalde independiente Carlos Manso, el exdiputado federal por Morena que se hizo conocido en México por su discurso de mano dura contra el crimen organizado y un estilo beligerante que criticaba abiertamente la estrategia del gobierno estatal y federal para combatir la inseguridad y pugnaba por no tener consideración con los delincuentes. Su muerte se da en un contexto adverso para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha enfrentado en los últimos días ataques por distintos frentes que incluyen el paro agrícola que paralizó buena parte de las carreteras del país y la suspensión de vuelos internacionales hacia Estados Unidos desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Este crimen ha consternado a la sociedad mexicana, desatando una ola de indignación genuina por el contexto en que ocurre el asesinato, pero también la puesta en marcha de una estrategia comunicacional orquestada desde sectores de la derecha para aprovecharse del suceso y convertirlo en una bandera de la oposición mexicana. Las reacciones hacia el asesinato de Carlos Manso van desde la absoluta condena del hecho por la presidenta de México hasta la justificación de una posible intervención militar de Estados Unidos producto de este atentado. La construcción narrativa de la derecha no ha tenido precedentes, siempre apuntalada por mensajes extorsivos de funcionarios de la administración de Donald Trump, como Christopher Landau, donde aseguró que Estados Unidos está listo para profundizar su operación en México contra el crimen organizado, las acusaciones al gobierno de México por parte de personajes como Ricardo Salinas Pliego y llamados a la población para generar caos en los que se enmarca la vandalización del Palacio de Gobierno de Michoacán, de instalaciones del teleférico de Uruapan y la toma del Palacio Municipal de Apatzingán. Hasta el momento se sabe que el ataque estuvo en manos de un joven entre 17 y 19 años con presuntos vínculos con el crimen organizado y revive los momentos más oscuros de Michoacán, un estado sumergido en la violencia desde la declaración de guerra de Felipe Calderón, el atentado en Morelia con granadas de fragmentación en 2008 y la crisis por el levantamiento de las autodefensas en 2014 durante la administración de Enrique Peña Nieto, que desencadenó una vorágine incontrolable de crímenes contra la población y un enfrentamiento entre cárteles que parecen no tener fin. Este suceso, que está tocando fibras sensibles en una sociedad que arrastra las consecuencias de la guerra contra el narco iniciada en 2006, abre preguntas de difícil respuesta. ¿Qué propone la derecha mexicana? ¿Volver a los tiempos de la guerra contra el narco? ¿Es el asesinato de Carlos Manso un crimen político? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto? La estrategia de la oposición para enfrentar al gobierno recuerda a otros intentos en América Latina similares. La incertidumbre reina y las claves de un crimen que definirá el rumbo del gobierno de Claudia Sheinbaum comienzan a tomar forma. Hoy en La Base América Latina hablamos de violencia política en México. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Un asesinato del que está hablando todo el país, del que empezaron a hablar también a nivel internacional, con declaraciones desde España, desde Estados Unidos. Marco Teruggi, cuéntanos un poco más de data. Bueno, vamos a reconstruir lo que se sabe sobre el crimen de Carlos Manso, las informaciones oficiales disponibles. Vamos a analizar las reacciones de la derecha nacional e internacional y explicar el contexto de Michoacán en particular para entender por qué ocurrió esto, cuáles son las razones estructurales también detrás de este crimen que conmovió al país. Estefanía Veloz, he repasado los medios en estos días y veo que por un lado hay condolencias, pero por otro lado hay cierta instrumentalización de este homicidio. ¿Es cierto? ¿Me equivoco? Es cierto, Ina, y esa es la palabra, instrumentalización de personas que se dicen aliadas de Manso, pero al final no le hacen ningún favor a su historia porque no la cuentan bien, porque la están utilizando de manera que les beneficia, y también comparaciones que no deberíamos hacer a estas alturas, así como imágenes bastante gráficas de cómo se comporta la oposición mexicana y los medios de comunicación de manera bastante carroñera. Y hoy contaremos con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, fue asesinado este sábado en la noche de 7 disparos de una pistola 9 milímetros. El hecho ocurrió cuando el alcalde se encontraba en los festejos del Día de Muertos, una fecha emblemática en México. Allí, entre la multitud, Manso fue herido y falleció menos de una hora después en el hospital. El hecho conmovió al país hasta convertirse rápidamente en noticia, no solamente nacional, sino también internacional, en lo que a todas luces fue un intento de la oposición y también del gobierno de los Estados Unidos de capitalizar la tragedia y llevar agua para su molino. Eso de pescar en río revuelto o la necropolítica. Pero vayamos a lo que sabemos hasta el momento, martes 4 de noviembre de 2025, según las declaraciones oficiales. En cuanto al autor, por el momento, a 72 horas del crimen, aún no está confirmada la identidad del asesino que fue abatido justamente ese mismo sábado en la noche. Algunos medios sí especularon sobre posibles vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero eso aún está por confirmarse. En cuanto al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio una rueda de prensa el lunes donde se refirió a quién podría estar detrás del crimen, justamente más allá del asesino inmediato. Pero quiero establecer de manera muy concreta que estamos trabajando para que haya justicia para Carlos Manso, para su familia y para el pueblo de Uruapan y de Michoacán, y para que los responsables paguen ante la ley. Porque si bien es cierto que el actor material fue abatido en el acto, hay actores intelectuales y hay grupo de la delincuencia organizada atrás de este homicidio. Grupos criminales detrás del crimen, afirmó el gobernador, y ese grupo podría ser el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque es temprano para aseverarlo. Y se trató de un modus operandi conocido: enviar a un sicario desconocido, joven, sacrificado en el mismo acto, para borrar la pista de quienes fueron los autores intelectuales, que es lo que más importa en el fondo, tanto para detenerlos como para saber el móvil del asesinato de Carlos Manso. ¿Quién mandó a matar a Manso y por qué? La pregunta central. Pregunta aún sin respuesta clara en vista de que el hecho ocurrió hace apenas 3 días y nadie reivindicó el homicidio. Y el asesinato del alcalde que ven en pantalla, recuerden, su sombrero aparecerá de nuevo más adelante, causó un gran impacto, no tanto por la excepcionalidad del asesinato de un alcalde, ya que este año fueron asesinados 7 alcaldes contando a Manso, sino por la fecha en la cual se dio, la forma en la que se dio, rodeado de gente, incluida su propia familia, y la utilización política que rápidamente dio la oposición mexicana. Por ejemplo, uno de los argumentos más repetidos por la oposición fue que Manso había solicitado respaldo en seguridad y se le había negado. Bueno, en realidad lo que había pasado era esto. Que Carlos Manso, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal.
además de 2 vehículos oficiales para su resguardo. Esto decía Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, luego de conocerse la noticia. Policía Municipal para su seguridad próxima y 14 elementos de la Guardia Nacional y vehículos blindados, supuestamente. Entonces, claro, si bien la oposición mintió planteando que Manso no había recibido ningún apoyo, lo cual no quita que Manso había pedido mucho más refuerzo, la pregunta lógica es: ¿qué sucedió que ese apoyo del gobierno federal tampoco pudo garantizar su seguridad? Quien también se refirió al tema fue el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, que hizo hincapié en que Manso había formado su primer círculo de seguridad con la Policía Municipal de Uruapan. En diciembre se realizó un análisis de riesgo. Se estableció coordinación con el alcalde y él determinó que su seguridad inmediata la proporcionara personal de la Policía Municipal, que él conocía, obviamente era gente que tenía confianza y que él consideró que estaba capacitada. Y indudablemente hizo buen trabajo hasta que se presentó estas circunstancias lamentables, debido principalmente por la vulnerabilidad que presentaba el evento. Y amén de las explicaciones oficiales, la derecha siguió con su proceso de utilización del asesinato de Manso para intentar convertirlo en héroe opositor al gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque la realidad es bastante más compleja si queremos situar políticamente a Manso. El alcalde asesinado había sido diputado federal entre 2021 y 2024 por el partido Morena, es decir, el partido de gobierno. Luego había ganado las elecciones municipales en 2024 como candidato independiente, posición en la que se mantuvo hasta su asesinato. Pero de hecho, su paso por Morena hizo que algunos dirigentes políticos, como el diputado Ricardo Noroña, afirmaran que Manso no era parte de la oposición. Incluso su hermano, Juan Daniel Manso, es el actual subsecretario de Gobierno de la Gobernación, que está en manos de Morena. O sea que no era de la familia política de la oposición tradicional de México, como el PRI o el PAN o algún nuevo experimento derechista, ¿verdad? Lo cierto es que Manso había comenzado a desarrollar su propio vuelo político con un perfil de discurso de mano dura, con frases como delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía y ustedes lo detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos. Un discurso a tono con cierta época que le valió de hecho el apodo de Bukele mexicano, aunque él después lo negó, en referencia al discurso punitivista del presidente salvadoreño, aunque claro, es una situación de poder muy diferente al centroamericano, que hizo de El Salvador su hacienda personal, pero eso ya sería otro tema. Pero claro, fuera como fuera, la oposición mexicana, que lleva años sin encontrar causa, se montó en el terrible asesinato de Manso para golpear al gobierno federal. Muchos se subieron entusiastas a este tren, empezando por el empresario deudor serial del fisco, Ricardo Salinas Pliego, que apareció el lunes en un acto con un sombrero como el de Manso. Y hablemos de demagogia. Y no solo eso, sino que además el millonario se convirtió mágicamente en el defensor de la acción directa y los encapuchados, promoviendo la toma del Palacio de Gobierno de Morelia. ¿Quién hubiera dicho? Salinas Pliego, promotor de toma de edificios públicos y grafiteadas en las paredes, y oh casualidad, al frente de esta acción directa estaban también, entre otras personas, dirigentes del PRI y el PAN, que buscaban incendiar la situación para crearle la crisis al gobierno nacional. A ver con qué cara se quejan de las marchas feministas. Y Salinas Pliego no fue el único en aprovechar la ocasión, o intentarlo al menos. También apareció la senadora Lili Telles, conocida por pedir una intervención de Estados Unidos en México en la cadena Fox News, que se animó a ir hasta más allá. Escribió una carta pública dirigida al general Trevilla, que veíamos hace unos minutos en pantalla, y en su carta planteó que, comillas, como senadora de México le hago un llamado a que honre las estrellas que porta, a que sea leal al pueblo de México y no al grupo de delincuentes que ostenta el poder de forma ilegítima. Hay como un tufillo a deseo de golpismo, ¿no, Marco? En el aire se huele, hay algo ahí. Y digamos que pedirle a un general que no reconozca a su comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es decir, a la presidenta Sheinbaum, es de mínima pedir que rompa el orden constitucional. Y supongo que Telles, como senadora, lo sabe perfectamente. Y eso no fue todo. También se sumó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, tuitero y ex embajador en México, Christopher Landau,
que se mostró sumamente preocupado por el caso, casualidad, y dispuesto también a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Pero cuánta generosidad de Estados Unidos, siempre dispuestos a cooperar, altruistas y solidarios ellos. Y cooperación, traduzco, quiere decir en realidad volver a tutelar la seguridad interna de México como en los tiempos neoliberales. Y a la lista de pescadores de aguas revueltas no podía faltar, claro está, el expresidente Felipe Calderón, que se expresó en sus redes sociales desde su plácida vida en Madrid, donde vive luego de haberse retirado de la presidencia de México en 2012. Y la aparición de Calderón nos lleva al debate de fondo sobre esta crisis de violencia política expresada en el asesinato de Manso. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? El propio Manso tenía una respuesta al respecto. Escuchen con atención porque vale la pena. ¿En dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Sí, según el propio Carlos Manso, la hora cero de la tragedia en Michoacán comenzó en el 2006, cuando Calderón, que ahora lamenta la muerte de Manso, declaró la guerra contra el narco vestido de militar justamente desde Michoacán, su lugar natal, como el de Manso. Y recordemos, ese 2006, Calderón había ganado las elecciones con un fraude, asumió su ilegitimidad el 1 de diciembre y decidió declarar la supuesta guerra contra el narco. 9 días después, el 10 de diciembre, para legitimarse. Un intento por reconstruir esta legitimidad a través de las armas y del espectáculo que dejó a miles de desaparecidos y muertos. Y anunció esa guerra justamente desde Michoacán, donde reinaba el cártel de la familia michoacana, y desplegó militares en el estado bajo el discurso de las balas como única respuesta al problema narco. Pero bajo ese discurso se escondía en realidad, detalle, una alianza de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con un cártel rival, el cártel de Sinaloa. Es decir, que el general principal de la guerra contra el narco trabajaba en realidad para otro cártel. Así no hay guerra que se pueda ganar. Y al contrario, Michoacán se rompió como un jarrón, al igual que todo México. Y los años siguientes solo empeoraron. Se multiplicaron los cárteles que se enfrentaron entre sí. La familia michoacana, los caballeros templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, equipados además con armas de grueso calibre contrabandeadas desde Estados Unidos. Y si a la catástrofe le faltaba algo, llegó después, y fue Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en el 2012 y formó en Michoacán las llamadas autodefensas como parte de su plan de principal asesor de materia de seguridad, el general colombiano Óscar Naranjo. Y así nacieron formaciones paramilitares amparadas por el Estado que se sumaron al infierno de la violencia michoacana. Y así entregó Peña Nieto el país en el 2018 a Andrés Manuel López Obrador, totalmente roto, con miles de muertos, desaparecidos y fuera de control. Y pasaron 7 años desde entonces, con una gran pregunta: ¿cómo se arregla un país que se rompió, donde los cárteles narco permearon policías, militares, instituciones, se equiparon con armamento de guerra capaz de enfrentar al ejército y desplazaron al Estado en regiones enteras? ¿Cómo se hace eso? ¿Con más guerra contra el narco, con generales corruptos empleados de algún cártel, armando paramilitares con generales colombianos expertos en paramilitarismo, multiplicando los cárteles como matrioshkas para que haya más y más enfrentamientos? La pregunta del millón, Ina, y de hecho lo planteó la presidenta Sheinbaum increpando justamente a la derecha. La derecha. La guerra contra el narco, que regrese García Luna. ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán,
y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. Una pregunta a la derecha contra el oportunismo justamente de quienes fracasaron llevando la guerra contra el narco a la catástrofe y ahora aprovechan la crisis desatada por el crimen de Manso para hacer carroñerismo político, llamar a un general a desconocer el mando de Sheinbaum, imagínense, o trabajar en la necesidad de que Estados Unidos vuelva a tomar control del orden interno en México. Y una pregunta que, amén de números positivos, como el 32% de reducción en homicidios dolosos el último año a nivel nacional, demanda resultados en las zonas más afectadas por la violencia como Michoacán o Sinaloa. Porque la explicación de cómo se rompió México y lo fallido que fue la guerra de Calderón y Peña Nieto no trae solución a la urgencia que viven poblaciones bajo balaceras, ven a sus alcaldes ser asesinados, a los productores extorsionados o no pueden transitar por las carreteras. Zonas que pueden ser además fértiles políticamente para que crezcan discursos como el que tenía Manso de mano dura y buquelismo ante la desesperación. Por el momento la presidencia anunció el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia a ser construido de manera horizontal y no vertical, centrado en 3 ejes principales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz. Sobre el primer eje explicó, por ejemplo, lo siguiente en la mañanera. En términos de seguridad y justicia, fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán, no solamente con la Guardia Nacional, sino en unidades conjuntas: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Estatal, Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión. Una propuesta al Congreso de Michoacán y a su fiscal para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal a partir de la constitución de una Fiscalía especializada de investigación e inteligencia en delitos de alto impacto. Una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, particularmente Uruapan. Mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad. Sistema de alerta para los presidentes municipales. Fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión. Un plan, entonces, en medio de la crisis desatada por el asesinato de Manso, que anuncia tener más coletazos políticos. Un plan, finalmente, para uno de los estados emblemáticos en cuanto a la narcoviolencia, que es uno de los problemas más estructurales, urgentes y difíciles de resolver de México. Muchas gracias, compañero. Ayer pedí que se hiciera esta investigación sobre lo de las redes, porque te puedes decir, no, pues es que miren, la tendencia dice, pues sí, pero ¿quién armó esa tendencia? ¿Cuánto dinero le pusieron a esa tendencia? ¿Quién está poniendo impulso, se llama ahora, en TikTok? ¿Quién está subiendo esas cuentas de TikTok? Porque hay dinero ahí involucrado. Entonces, ¿quién va a destinar recursos para utilizar esto políticamente? Eso es lo que decimos. A ver, ¿realmente les importa Uruapan? ¿Realmente les importa Michoacán? ¿Realmente les importa la familia? No. Lo que les importa es usar esto para sus propios beneficios. Estefanía, buenas tardes y vamos con estos medios mexicanos. Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El caso de Carlos Manso y la cobertura de su lamentable y triste asesinato nos obliga a ver más allá del crimen. Ninguna persona, sin importar su ideología, merece ser asesinada y ninguna democracia merece que asesinen personas que hacen política. Pero al ver cómo los medios narraron su muerte, queda claro que su historia fue utilizada para alimentar posturas ideológicas. Lo primero que hicieron varios medios fue construir una leyenda, la de El Bukele mexicano, publicando titulares como este de Infobae, porque le decían a Carlos Manso el Bukele mexicano. Incluso el propio Manso rechazó explícitamente el apodo diciendo: no soy el Bukele mexicano, pero sí soy 100% el sombrero michoacano. 100% el sombrero michoacano, que es lo que nos ha caracterizado,
y estamos trabajando con lo que está a nuestro alcance. Entonces los medios le pusieron una etiqueta que él mismo no quería, ¿verdad? ¿Para qué? Para presentarlo como el símbolo de la mano dura contra el crimen, como si fuera un producto mediático, que era el alcalde que desafía al narco, pero que tenía su propio estilo, no necesitaba ser Bukele, porque por mucho que compartieran visiones sobre la seguridad, que es la postura no solo de Bukele, bueno, ahí se encontraban ellos. Clase de periodismo para principiantes. Le preguntan su opinión sobre el mote Bukele. Él lo desmiente. Dice, no, yo no soy. Y después de su asesinato lo ignoran para imponer la etiqueta que les conviene para este relato, que suena bastante más atractivo. Nada como buscar el clickbait. Literalmente clickbait. Y es imposible ignorar cómo muchos medios se apresuraron a construir este relato, el del Bukele mexicano, y esta etiqueta que buscaba sonar halagadora por tratarse de un presidente popular terminó siendo una jaula que simplificó su lucha y que en última instancia desvió la atención de sus verdaderas denuncias locales, lo que no ayudó de ninguna manera a su causa que muchos dicen defender. Para algunos medios, convertirlo en Bukele mexicano fue la forma perfecta de promover su modelo punitivo de seguridad y de paso criticar por contraste la estrategia de seguridad del gobierno federal. De hecho, vamos a ver algo de TV Azteca. Adelante con las imágenes. Un crimen brutal. Asesinaron a Carlos Manso, este popular alcalde de Uruapan, Michoacán, que valientemente le plantó cara a los criminales. Esas bandas de criminales que siembran el terror en su municipio, en su estado, en toda una región del país. Y se volvió además muy incómodo para el gobierno de Michoacán, pero también para el gobierno federal. Lo mataron después de que el gobierno sacara de Uruapan a los contingentes militares y de la Guardia Nacional. Su crimen detonó indignación, enojo, coraje en todo México. Vimos y escuchamos a un favorito de este espacio de Cuéntamelo Todo y exagera, Javier Alatorre, con sus imágenes de un sombrero con sangre. Mucho ojo, que vamos a volver a ver en esta sección exactamente igual con las mismas manchas, diciendo a Alatorre casi exactamente lo mismo que les contaba, que Carlos Manso antagonizaba la estrategia del gobierno federal, el de la 4T, rasgo principal de esta cobertura y de TV Azteca en general. Bueno, palabras para validar de pasito el discurso de mano dura como el estandarte de la rebeldía, el que hay que implementar porque supuestamente es el más disruptivo y eficiente y el más honesto porque hasta te puede costar la vida. Y el tema es que este relato no solo simplifica un problema complejo, sino que instrumentaliza una tragedia para legitimar el punitivismo como solución política específica, como la única solución. Su muerte se convierte en el argumento final para decir, bueno, ya ven, esto es lo que se necesita, es lo único. Y hablando de TV Azteca, la utilización de Manso no paró ahí porque el propietario de esta televisora, Salinas Pliego, convirtió el asesinato en una campaña contra el gobierno del que es detractor, la 4T, es decir, entonces en su propia campaña política. Diferente, porque no cualquier día se cumplen 75 años de una empresa y es motivo de felicidad. Pero también es un día de tristeza. ¿Saben por qué, verdad? Así es. Este pobre amigo, el alcalde de Uruapan, fue asesinado. Sabíamos perfectamente lo que iba a pasar. Se convirtió en el 11º alcalde. Y uno más de las estadísticas de muerte que azotan a nuestro país. Conmueve Salinas Pliego. Y claro, lo vemos con sombrero como el de Manso, un pequeño acto de demagogia. Habría estado bien que le dijera su nombre y no como fue que le dijo. Le dijo este pobre amigo, el alcalde de Uruapan. Es un momento surrealista. Salinas Pliego se puso un sombrero vaquero en honor a Manso durante el aniversario de Electra y dijo, Manso se convirtió en una estadística más de muerte en el país. Por cierto, todo esto lo dijo en el aniversario de Electra, insisto, de una empresa que fundó, según sus propias palabras, por un consejo de su abuelo. Si quieres ser rico, véndele a los que menos tienen.
Es un patriota que se preocupa por la seguridad y, bueno, de paso también por su dinero. ¿Cuántos policías se podrían contratar con el dinero que le debe Salinas Pliego al SAT? Con el dinero que, según las autoridades fiscales mexicanas, adeuda Ricardo Salinas Pliego al Servicio de Administración Tributaria, que asciende aproximadamente a 74.000 millones de pesos, se podría, según cálculos basados en la información oficial de salarios y costos publicada por el gobierno mexicano, adquirir alrededor de 31.000 patrullas y además contratar a más de 148.000 policías con un año de salario. Estaría bueno que pague los impuestos. Un año de salario. Interesante dato para discutir en sus propios términos sobre la inseguridad, porque para él todo es dinero y nada es justicia social, así que tomemos en cuenta estas cifras que nos cuenta Marco. En fin, les decía que se convirtió en un espejo donde cada medio y periodista proyectó sus intereses políticos. Veamos a Raimundo Riva Palacio, famoso y prestigioso periodista mexicano, que en su columna del 3 de noviembre escribió textualmente: el alcalde, refiriéndose a Manso, fue abandonado por el gobierno estatal y por el federal. No hay justificación que valga. Un sicario cambió su vida por la del alcalde y ya estuvo. Los criminales y el gobierno, por consecuencia, eliminaron a una piedra incómoda en su camino. Incluso si el gobierno federal, como decía en mi sección, declaró que Manso sí contaba con protección, la idea del abandono institucional fue la que permeó, se instaló en los medios. Pero entonces, para Riva Palacio, el gobierno es cómplice, un olé del crimen organizado y se quitó una piedra con la muerte de Manso, algo así. Bueno, Marco, yo creo que no, y no seas mal pensado. O sea, a ver, Riva Palacio insinuó en toda su columna algo así, pero deja claro, y dice, o más o menos claro, no fue una acción concertada entre estos dos entes, o sea, gobierno local y gobierno federal, pero en el abandono al que sometió el Estado a Manso, se volvió cómplice involuntario de los criminales. Bueno, y hubo más columnistas en este tenor. Por cierto, les quiero contar que Jorge Fernández Menéndez, columnista del Excelsior, escribió: hay que decir que a Carlos, y luego dice, al que iba, por cierto, a ver el martes pasado, pero no pudo y quedamos en vernos el martes 5 de noviembre, y luego, bueno, siguió con su columna. Jorge aplicó eso e hizo canon lo de cómo hacer que todo se trate de mí, incluyendo esto. De hecho, Pascal Ventral del Río también estaba por verlo y de hecho dijo que lo había entrevistado. Su columna abre con un: ¿está usted bien? Cuidado, presidente, pregunté al alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Sin duda, varios periodistas mexicanos habían buscado al alcalde de un pequeño municipio. Había estado él en Latinus, por cierto, Latinus, medio financiado por el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia y también quien ha abonado a la crisis de seguridad de Michoacán. Manso había dado entrevistas en estos medios, era una figura antagónica de la 4T y las columnas mencionadas anteriormente terminan de una manera bastante similar. La de Riva Palacio termina así: en Palacio Nacional sigue la cabeza fría, la indiferencia escondida dentro de numeralias sin sentido por lo que estamos viendo en el país, sin resultados reales. Y la de Pascal Beltrán del Río dice así: ya hace muchos meses que los gobiernos emanados de la autollamada Cuarta Transformación se escudan en una relativa reducción de los asesinatos para decir que su estrategia de seguridad está funcionando. Y no podíamos hablar de carroñerismo o de carroñeros sin hablar de... Déjame adivinar, Estefanía Veloz comienza con la primera letra del alfabeto, A. Mira, sí, te estoy transmitiendo mentalmente. Sí, Marco, pero a ver, adivina bien, dime el nombre completo. Una televisión rara, Typical TV, siempre los vemos y me encantan. Sí, yo sé que es tu favorito, por eso imagino que te diste cuenta rápido. Atypical TV andaba abajo en sus visualizaciones en YouTube, pero este triste suceso le sirvió para levantar y crear contenido. De hecho, entre el sábado y hoy publicaron 23 videos sobre el asesinato y contando. Vamos a ver algunos. Y lo voy a hacer a nombre personal y los que se quieran sumar son bienvenidos. Yo acuso del asesinato a Carlos Manso a dos asesinos, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Punto, no hay más. Vamos hasta la madre de este gobierno de Morena porque están matando a las mexicanas y a los mexicanos. Y fíjate lo que me dieron, pásamelo, es duro, fíjate nada más. Esto me pidieron que pusiera en el programa. ¿Quién te lo trajo? Un joven que nos encontramos y nos dijo: contra esto, ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer ustedes, los políticos? ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Y sabes qué les dije? Por lo menos nosotros en el PRI no nos vamos a callar.
Y lo vamos a seguir denunciando porque no podemos permitir que rompan el régimen de libertades. ¿Vieron el sombrero con manchas de sangre? Es casi exactamente el mismo que vimos en TV Azteca. Los símbolos se van construyendo y es grotesco ver la utilización del símbolo del sombrero, que no es suficientemente usarlo como un homenaje. Tiene que tener sangre porque eso vende, porque tiene que haber insultos, tienen que sacarle jugo a eso hasta donde puedan. Y eso es lo que hace a esta parte de la cobertura la más insensible de todas. Por algo, el mismo Alasraqui dice que es experto en marketing comercial. Y al otro lado del espectro, la cobertura de medios progresistas como La Jornada fue mucho más periodística. Publican crimen organizado detrás del asesinato de Carlos Manso. Fiscalía de Michoacán. Se centraron en contar los datos oficiales como la protección que tenía y el contexto histórico de la violencia en Michoacán, sin alimentar esta figura de mártir, de mano dura o Bukele. Su enfoque fue sobre el hecho criminal, no sobre el símbolo político, que es bastante diverso. Bueno, es interesante esto para ver cómo se diferencia, ¿no? Por un lado, hay una línea de ir pescando en la tragedia y hacer una suerte de puesta en escena dramática con el sombrero ensangrentado, y por otro lado, un trabajo periodístico, incluso con parte de lo que dijo la policía. Así que bueno, está bueno para ver el tema del periodismo y de la ética. Sí, y también está esta columna de Álvaro Delgado, periodista de Sin Embargo, titulada Más allá de Carlos Manso. Nadie puede negar, menos al gobierno de Claudia Sheinbaum, que existe inseguridad y violencia grave en amplias zonas de México. Aquí no está defendiendo a nadie. Habla de un Manso, el Manso que denunciaba la crisis de seguridad en algunas zonas del país, como Michoacán. Entonces lo que vimos no fue una cobertura periodística, sino una construcción mediática de un personaje. La muerte de un político sirvió perfectamente a todas las agendas, para atacar al gobierno, para justificar la mano dura, para tener views de YouTube a costa de la propia figura de Manso, que era de la que hablaba en su ciudad, la que prefirieron compararlo con un salvadoreño, y cada quien describió a un Manso diferente. Pero Carlos Manso era un político, un hombre de 40 años, tenía una esposa que se llama Grecia Quirós y 2 hijos, era divulgador de la cultura michoacana y un hombre querido en su pueblo Uruapan. Usaba un sombrero que se volvió un símbolo y que los medios convirtieron en un show. El asesinato de Carlos Manso, además de exponer la violencia en México, también muestra cómo los medios transforman tragedias en mercancía política y cómo la muerte de un hombre puede servir a tantos y diversos intereses. Muchas gracias, compañera. ¿Ha matado? Claro que no. ¿Ordenado matar? Tampoco. ¿Le gustaría? A los que atentan contra los niños y las mujeres y gente inocente. ¿Por quién empezaría? Pues por los más agresivos. ¿No lo diría? No, lo haría. ¿Verdad? No hay que tener ninguna consideración por los criminales armados y asesinos. Vuelvo a repetir. Aquellos que maten niños, mujeres y gente inocente no merecen la consideración del Estado mexicano. Déjeme insistir. ¿Usted cree que el gobernador Bedoya quiera eliminarlo? No lo creo. ¿Usted cree que el crimen organizado tenga motivos para eliminarlo? Pues desde luego que siempre que se afectan intereses políticos, criminales y de toda índole, siempre está uno expuesto. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Columnas de humo que alcanzaban el cielo, helicópteros que las atravesaban, barricadas en las calles y drones que filmaban todo. Vehículos blindados, ráfagas de ametralladora y 2.500 efectivos policiales desplegados. El resultado, 134 asesinatos y la estructura del narco en Brasil intacta. Hoy hablaremos de lo que pasó estos días en Río de Janeiro. Los peces gordos no habitan en Alemão ni en Peña, las favelas de Río de Janeiro, que padecieran estas escenas de violencia extrema. Los peces gordos en Brasil y en todo el mundo andan en autos blindados y habitan mansiones de lujo en barrios privados. Si no se trató de una operación antidrogas, ¿qué fue lo que vimos en Río? ¿Habrá sido fabricar el caos para vender el orden? ¿Y quién puede estar más interesado en fabricar el caos que aquel que cree que lo que tiene para ofrecer es el orden? Reinaldo Aragón es un analista y periodista brasileño especializado en geopolítica y guerra híbrida. Días atrás publicó un artículo que tituló La farsa del narcoterrorismo, cómo Río se convirtió en un laboratorio de guerra híbrida contra Brasil. En ese artículo, que recomendamos
su lectura, Aragón dice que lo que aconteció en Río de Janeiro no fue solo una operación policial, fue un ensayo de guerra híbrida testeado en escala real, con todos los elementos clásicos de una operación de guerra psicológica moderna: espectáculo mediático, pánico social, manipulación discursiva y alineamiento automático con el vocabulario proveniente de Washington. La guerra híbrida, a diferencia de la guerra clásica, necesita de la imagen. El objetivo no son los cuerpos enemigos, el objetivo y el campo de batalla son nuestros cerebros y nuestras ideas. Por eso tiene que ser televisado y por eso son necesarias las imágenes con capacidad de viralizarse. El fusil y la cámara que lo graba son partes de un mismo dispositivo en el fondo. La imagen debe generar miedo y el miedo es el motor para el consentimiento. ¿Qué es lo que debemos consentir nosotros? El mercader que generó planificadamente el caos ahora aparece para vendernos el orden. El mercader necesita consentimiento para el orden que quiere imponer. El nombre del mercader en cuestión es Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro. Fue electo por el Partido Social Cristiano, pero luego se integró al Partido Liberal, el mismo al que pertenece Jair Bolsonaro. La ultraderecha bolsonarista genera las condiciones para que haya caos y luego levanta la mano para solucionarlo. Claudio Castro fue el encargado de aportar la palabra clave: narcoterrorismo. Lo que existe en Río de Janeiro, así como en tantas otras ciudades, incluyendo las de Estados Unidos, es el crimen organizado. Bandas que se dedican a actividades criminales. Son un problema y son peligrosas, es cierto. Pero cuando alguien dice narcoterrorismo, está diciendo otra cosa. Un joven pobre con un arma en la mano puede ser un peligro para quien se lo cruce, pero no es una amenaza continental, ni mucho menos pone en jaque la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando a ese joven se lo llama narcoterrorista, lo que se devela es la intención que tiene el que usa esa palabra. ¿Y cuál es esa intención? Sumarse a la agenda que impulsa a Estados Unidos para América Latina. Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, levanta la mano para ganarse los favores de la Casa Blanca. Desde su asunción, Donald Trump puso al narcotráfico en el centro de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Primero fue la amenaza de bombardear laboratorios de producción de drogas en territorio mexicano. Luego vino la inclusión de los cárteles en la lista de organizaciones terroristas. Un tercer paso fue incluir a Nicolás Maduro como jefe de un cártel imaginario, los Soles. Días atrás, la sortija cayó en manos de Gustavo Petro. Para la imaginación de Trump, el presidente de Colombia alienta el narcotráfico. Al mismo tiempo, supuestas lanchas de las que nada se sabe son bombardeadas en el Mar Caribe y se realizan ejecuciones extrajudiciales. Ahora le tocó a Brasil. El bolsonarismo alineado a Trump realiza esa operación de guerra psicológica con el objetivo de debilitar y desestabilizar al gobierno de Lula. Un caso podría ser casualidad. Cuando el mismo patrón se repite una y otra vez, estamos hablando ya de una estrategia. El narcotráfico es para el gobierno de Trump un elemento central de su geopolítica latinoamericana. El narcotráfico es un instrumento para arrojar en la cara de los gobiernos que no se pliegan a los mandatos de la Casa Blanca. Y visto así, podemos entender cómo las piezas ocupan su lugar. Para la estrategia de Estados Unidos, el narcotráfico no es un problema, sino un activo, una herramienta que se utiliza para acorralar a los gobiernos díscolos y someter a los países. Lo peor que pudiera ocurrir para esa estrategia es que no hubiera narcotráfico. Estados Unidos se quedaría sin esa herramienta para la dominación continental. Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador tienen vínculos con el narcotráfico e impulsan cambios jurídicos que favorecen su avance. Sin embargo, cuentan con un apoyo bastante firme por parte de Estados Unidos, se sabe. ¿Qué lógica rige los actos por detrás de las apariencias? Cuando las estructuras del narcotráfico permean en los países, ocupan territorios y se infiltran en las instituciones, debilitan a los estados nacionales. Si el día de mañana en Argentina y en Ecuador ganan gobiernos que no se pliegan a la Casa Blanca, el narcotráfico será un activo en manos de Estados Unidos en pos de atacar a esos gobiernos. De la misma manera que ahora pues lo hacen en México, en Brasil, en Colombia y en Venezuela. Desde la asunción de Trump, las relaciones entre América Latina y Estados Unidos entraron en una nueva etapa más peligrosa, más violenta. En el marco de la competencia estratégica con China, Latinoamérica es para la Casa Blanca el territorio natural sobre el cual replegarse y una variable de ajuste para competir con Pekín. Y en esa geoestrategia, Latinoamérica cumple dos funciones. La primera es ser
ser proveedor de materias primas. Y la segunda es abastecer de mano de obra barata y ser sede para la radicación de empresas estadounidenses en sectores de bajo valor agregado. La relocalización de industrias que en las décadas de los 80s, 90s y 2000 se dirigió desde Estados Unidos y Europa a los países asiáticos comenzó a invertir el rumbo. El nearshoring, el acortamiento de las cadenas de valor, busca que el abastecimiento del mercado estadounidense se realice en zonas más cercanas, más fáciles de proteger en caso de un enfrentamiento militar. El ejemplo es México. Mientras Estados Unidos disminuye su comercio con China, aumenta el intercambio con nuestro país. Uno de los debates que se está produciendo, de hecho, en este momento en Argentina es revelador de esta dinámica que mencionas. Javier Milei está impulsando una reforma laboral que recorta derechos a los trabajadores. ¿Y quiénes están interesados en esa reforma? Los trabajadores, ya les digo que seguro que no. Además de los empresarios más importantes de Argentina, el recorte de derechos laborales es parte de la agenda que impulsa Estados Unidos. Bajar salarios para que las multinacionales puedan explotar una mano de obra barata para competir con las empresas chinas. Los medios de comunicación comerciales grandes nos presentan cada hecho descontextualizado como si no tuviera relación alguna con las otras cosas que van ocurriendo. Imponer aranceles, asesinar un alcalde en México, realizar una operación de guerra psicológica en Río de Janeiro, desplegar destructores en el Mar Caribe o impulsar una reforma laboral pueden ser piezas en un mismo guión. Pensémoslo así. En tiempos de guerra híbrida mundial, nada es lo que parece en realidad. Para comprender la geopolítica del siglo XXI hay que bucear por debajo de las apariencias y encontrar el hilo conductor que le da cierto sentido a lo que ocurre. Gracias, compañeros. Chateando con uno que estuvo en la gala de El Colón, en la gala de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Me decía que fue que Dimon estaba muy optimista, pero no solo con Argentina, con toda Latinoamérica. La que vendía ahí, el CEO del JP Morgan, es que Trump lo que quiere hacer es que todo lo que Estados Unidos trae de China, o buena parte de lo que Estados Unidos trae de China, se empiece a hacer acá en Latinoamérica. Y que esa va a ser la prenda de cambio que les ofrezca a los gobiernos de derecha que vayan asumiendo. Ya lo tiene Milei, lo blindó a Milei, ganó en Bolivia también la derecha, que destronó al MAS, ahora esperan que gane en Chile, y con eso, y esmerilándolo a Petro para que vuelva a la derecha también a Colombia, creen que ya tienen más o menos todo atado. El problema es Lula, y ahí es donde entra todo este escándalo de la semana, la masacre de Río y demás. Bueno, ahí no lo vas a creer, pero también influyó el triunfo de Milei, porque el tipo que manda a los milicos, el bolsonarista, el gobernador del estado, lo hace para llamar la atención de Trump. Bueno, en eso también ven los banqueros, los dueños acá, que hay una avanzada de Trump para coronar en toda Sudamérica. Y hoy nos acompaña el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Carlos, muchísimas gracias por conectarse a la base. Voy directamente a la pregunta. ¿En qué etapa está la investigación? ¿Qué se ha podido saber hasta el momento? Sí, pues primero agradecer la oportunidad de estar en esta plataforma digital y dirigirnos a los diferentes radioescuchas y seguidores de esta plataforma, donde puedan conocer de diferentes entrevistas e información adicional. Y tocante a este tema en particular que se vive en nuestra entidad sobre este hecho lamentable de la muerte de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, decirles que desde ese momento entablamos diferentes actividades con los cuerpos de seguridad a nivel federal y estatal y nuestras áreas de investigación. Nosotros pedimos a las diferentes fiscalías especializadas trasladar personal para realizar las actuaciones pertinentes y darle seguimiento a todo el proceso de la investigación. El día de ayer compartimos algunas imágenes de los hechos que se suscitaron el día 1 de noviembre, uno de ellos que el actor material pues fue abatido en el mismo lugar,
las 7 heridas que se le ocasionaron al cuerpo de Carlos Manso, una de ellas que entró en el tórax a la altura del abdomen, que fue la que le quitó la vida. Las revisiones de la necropsia del actor material que fue abatido en el lugar, no hemos identificado o no tenemos al momento la identidad de esta persona, toda vez que en los registros que se tienen por parte del INE no está establecidas sus huellas dactilares. Esto quiere decir que es menor de edad. También en la misma necropsia los estudios que señalan es que es una persona entre 17 y 19 años, por lo tanto se confirma esta situación. Estamos ahí revisando a través de la Fiscalía de Desaparecidos por parte de esta institución para ver si hay algunas fichas de búsqueda de otros estados, de otras instituciones del país, para si hubiera alguna vinculación. Hasta el momento ningún familiar, ninguna persona ha reclamado el cuerpo de quien fue el actor material. Hay al menos una persona más que intervino en el hecho, en los propios videos que hemos revisado de la dinámica que se vivió durante el 1 de noviembre en el mismo cuadro de la ciudad, donde pudieron haber estado hospedados, algunas compras que hicieron en algunos establecimientos del centro, que es lo que le hemos estado dando seguimiento a los mismos videos que se tienen por parte del C5 y que nos han hecho llegar a esta institución. Fiscal Torres Piña, gracias por acompañarnos en La Base. La oposición dice que Carlos Manso no recibió el apoyo que necesitaba o que había solicitado. ¿Es verdad esto? Él contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional que eran parte de sus escoltas, que es con los que siempre hacía pues, sus apariciones en público, en sus recorridos o actividades. La misma Guardia Nacional lo ha confirmado de esta cobertura que tenían por parte de esta institución, aparte de un círculo de 8 personas que él contaba también con seguridad propia de su mismo personal. Fiscal, gracias por estar en La Base América Latina. Preguntarle sobre la situación de violencia en el estado de Michoacán. ¿Estamos ante un pico? ¿Cómo vienen los últimos meses? ¿Cuál es el cuadro de inseguridad que se está viviendo en el estado? Pues miren, nuestro estado es un estado con ciertas características y con una diversidad territorial y cultural. Por supuesto, cualquier dato estadístico que pueda haber en avances en materia de seguridad con estos hechos, pues la percepción pudiera ser totalmente distinta. Decirles que el homicidio doloso en esta entidad había venido bajando considerablemente, pero con hechos como el de Carlos Manso, por supuesto que la percepción pues, es distante. Y si a esto se agrega algunos actos de protesta y hacia estos algunas infiltraciones de ciertos sectores y organizaciones, pues generaría un poquito de desestabilidad, digámoslo, en estas circunstancias y en estos días recientes. Pero comentarles que las tareas que tienen que ver con la prevención y en este caso la Procuración de Justicia se ha estado enfocando en algunas zonas y regiones donde hay una disputa constante por los grupos criminales, como es Zamora, Uruapan y Morelia, y también esta región de Tierra Caliente. Michoacán tiene una riqueza agrícola, como es el limón de Apatzingán, el aguacate de la región de Uruapan, el tema de la frutilla en el caso de Los Reyes Zamora, y ante esta riqueza y esta producción, el tema de lo que es la extorsión o algún cobro de cuota, cosas por el estilo, es lo que genera en ocasiones la disputa y la fricción. A esto el tema del trasiego y lo que es también la distribución y venta en las zonas urbanas, como es Morelia, como es Zamora y como es Uruapan. Son situaciones que convergen y que esto en base a las diferentes fricciones que hay entre los grupos, de repente hay picos, y de repente hay acciones o respuestas de ciertos procesos que hay. Pongo un ejemplo, cuando se hizo la detención de un líder criminal
hace unos meses por diferentes instituciones donde participó la Fiscalía General del Estado, denominado o apodado el Calabazo, el hecho de la detención y la propia concentración y puesta a vinculación, pues esto generó una ola de violencia en sus zonas de control, que fue la parte poniente de Morelia, lo que es Villas del Pedregal, Tenencia Morelos, Ciudad Jardín, y una parte de Zamora, que es otro municipio de aquí de nuestra entidad, que al momento de su detención y de vinculación a proceso vinieron los ajustes entre los propios grupos. Esto elevó el nivel de violencia y sobre todo el homicidio doloso, que es parte de los ajustes de los propios grupos criminales. Entonces es una dinámica de ciertos altibajos que se han generado sobre hechos y circunstancias y actuaciones también por parte de la institución. Por supuesto, es vital el trabajo coordinado con los 3 órdenes de gobierno, en el tema preventivo, en el tema de procuración de justicia, y por supuesto también que es importante y necesario que la actuación se haga en su conjunto como sociedad, como parte de un compromiso en todos los temas de seguridad. Fiscal, más allá de la estrategia del gobierno federal, ¿qué medidas se van a tomar en Michoacán para evitar que continúe la violencia política? Se han hecho algunos refuerzos de región, de zonas. Hemos estado en comunicación con el gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, donde se han atendido algunos ajustes y refuerzos, como lo es Tierra Caliente Apatzingán, como lo es la Ciénega y lo que es el Bajío de nuestro estado, lo que es Zamora, La Piedad, Jacona, lo que es la Perla del Copatiche en Uruapan y aquí mismo en Morelia, con la presencia disuasiva, con los diferentes órdenes de gobierno, Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía y la Guardia Civil. Esto en el tema en materia de seguridad. En días pasados que también hemos estado platicando, él hablaba de algunas acciones que tengan que ver con la atención a otros sectores, que pueda ayudar también en un tema preventivo, sobre todo en la idea de tener una atención sobre ciertos sectores con ciertas preocupaciones y dificultades, como se ha dado recientemente con los agricultores de maíz, el tema de los arroceros, que también es parte de lo que se tiene que atender en este tema de estabilidad y generación de empleos. Carlos, muchas gracias por su análisis. Le mandamos un abrazo desde aquí. Un gusto. Hasta luego. Y llegamos al final del programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Vamos a ir a por este 1,000,000 de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Y también les vamos a dejar otro QR, el que les va a llevar directamente a la lista de reproducción en Spotify, porque resulta que muchos prefieren escucharnos. Y nos vamos a ver aquí mismo mañana.